Dios los bendiga, mis queridos y amados hermanos. El día de hoy, jueves, seguimos con la cadena de ayunos, con los propósitos que nos hemos dispuesto, ¿verdad?, a hacer durante toda la semana. Sabemos que el día jueves nos toca, ¿verdad?, esto del quebrantamiento de cadenas. Vemos que en la iglesia tenemos la necesidad de orar por estas cosas, ¿verdad?, porque muchos hermanos pues todavía no han desligado las cadenas que atan sus vidas. Sabemos que no es parte de ser humano, sino que hay potestades por las cuales, ¿verdad?, nos atacan, y a veces tenemos miedo. A veces tenemos miedo de querer liberarnos de eso porque creemos que no vamos a poder. Pero recordemos, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía y nos libra. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la palabra del Señor. Así que es importante, ¿verdad?, mencionar este asunto, ¿verdad?, a la iglesia y ponerlo en oración y en ayuno y ruego. Así que estemos preparados hoy, ¿verdad?, día jueves, para orar por este propósito, para ayunar por este propósito. Vamos a leer el versículo en 2 Corintios 3:17. Y dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En este versículo, dentro de un contexto de transformación espiritual, enfatiza que la presencia del Espíritu de Dios trae consigo libertad, liberándonos de la servidumbre, del miedo, de lo que es que nos ataca a nosotros como ser humano, y que no podemos liberar más la energía del Espíritu Santo. Solo me acuerdo de algo en este momento, hermano, quiero compartírselo sobre mi vida personal. Cuando yo estaba en aquel momento en el que no había buscado totalmente de Dios, sino que estaba encadenada, porque son cadenas las que nos atan, son cadenas las que nos tienen atados de una forma de que no podemos movernos espiritualmente y a veces hasta ni físicamente. Cuando yo estaba en ese momento sentía mucho miedo, sentía que el Espíritu de Dios se había alejado de mí, y efectivamente quizás en mi interior estaba ahí, pero yo tenía mucho miedo porque sabía que no estaba bien, sabía que estaba cometiendo pecado ante los ojos de Dios y que no había tomado una decisión formal para seguir adelante. Hay muchas cosas que nos atan, amados hermanos. En mi caso era lo que era la fornicación. ¿Por qué? Porque yo no era casada, porque tenía, de compañero un varón que no le gustaba el evangelio, cuando yo decía que iba a ir a la iglesia, él se estancaba. Era un alcohólico, era una persona que no conocía totalmente a Dios, como tal vez yo lo conocí en un momento, pero estaba atada, estaba en ese mundo donde no quería entender que debía salir de ahí. Pero el Espíritu de Dios transforma nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, allí hay libertad. Y cuando usted y yo le damos la libertad al Espíritu, es donde recibimos esa transformación necesaria, ¿verdad?, para vivir. Bendiciones, hermano. Nuestra hermana Tirsa nos compartió una porción de la palabra en la que Pablo hablaba y decía que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y pues yo, primero que nada, quiero hacerles entender que Pablo, el que decía esto, era una persona con poder para decir esto. Dios muchas veces liberó a sus apóstoles de la cárcel física, ¿sí? Si vemos cuando Pablo habla de la armadura de un cristiano, Pablo habla de esto porque Pablo pasó mucho tiempo preso, observando cómo era la armadura de aquellos que le apresaban, ¿no? Pablo fue una persona que por defender la palabra de Dios estuvo preso. Y Dios muchas veces liberó, como les decía anteriormente, a sus apóstoles de la prisión física. Roma era la máxima seguridad, Roma era la cárcel del Salvador hoy en día. Nadie podía escapar de ahí. Sin embargo, Dios así lo hizo. Como dijo nuestra hermana Tirsa, nadie puede salir de la cárcel ni de la esclavitud del enemigo si no es con la ayuda de Dios. Así como era imposible salir de las cárceles de Roma si no es con la ayuda de Dios, el día de hoy es imposible salir de las prisiones de esclavitud, de pecados, etc., si no es con la ayuda de Dios. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Cuando Pablo y Silas empezaron a orar y empezaron a clamar, a cantar en medio de la prisión en Roma, el Espíritu de Dios los liberó. Vemos de que Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, si leen todo el capítulo 16 de Hechos, pero Dios se glorifica, mis amados hermanos, en nuestro testimonio. Creo que a pesar de todo, Dios sabe lo que estamos pasando, sabe que Él es el único, y lo único que nosotros tenemos que hacer es permitirle a Él, darle nuestra vida, entregarlo, porque, como se lo vuelvo a repetir, nadie puede salir de las cadenas de esclavitud, de las cadenas del pecado, de las relaciones tóxicas, de todo lo que nos tiene mal y nos tiene atados, de que decimos no puedo ir a la iglesia, no tengo deseos de orar, no leo la palabra, no hago nada, ni siquiera tengo un deseo de acercarme a Dios. Esas son cadenas de esclavitud que el enemigo pone, que únicamente, mis amados hermanos, podemos ser libres buscando a Dios. Aunque no queramos, aunque no pensemos que vayamos a ser libres, la única manera en la que podemos alcanzar la libertad es buscando el Espíritu de Dios, que así como libertó a Pablo y Silas de aquella prisión, cuando ellos le buscaron en oración y en alabanza, y los liberó, así Dios se puede liberar el día de hoy. Si tú le buscas realmente, y si oramos porque aquellos hermanos que están atados, quizás cadenas sean rotas solo por medio del Espíritu Santo, Dios así lo va a hacer. Siguiendo con los ejemplos, vamos a Hechos 12. Hechos donde nos habla de que Pedro fue encarcelado por Herodes y que por una obra milagrosa él fue liberado. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Siguiendo, vamos a el versículo número 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces vemos aquí de que en esos momentos donde Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba en constante oración. La iglesia no se quedó diciendo: ay, qué mal, Pedro está en la cárcel, sino que realmente la iglesia buscó que él sea liberado. Realmente la iglesia clamó para que Pedro pueda salir de esa cárcel. Y aquí en Lucas 4:18, Dios nos da una promesa: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean y que los oprimidos serán puestos en libertad. Entonces, en esos momentos sabemos a quién podemos clamar. En esos momentos en los que sentimos que esas cadenas nos están atando, que esas cadenas nos están libertando, la solución es buscar la ayuda de Dios, porque Él tiene poder y ha sido llamado para libertarnos de esas cadenas que en un momento nos liberaron. Continuamos con los versículos clave que tenemos, ¿verdad?, ya estipulados. Vamos a leer Romanos 6:14, que es un pasaje bíblico que nos habla acerca de esto. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados hermanos, este versículo se interpreta como la promesa de que los cristianos, al estar en Cristo, están libres del poder tiránico del pecado y están bajo un nuevo reino de gracia y libertad. Entonces, lo importante de este versículo, amados hermanos, es que lo creamos y lo hagamos hacer válido las palabras que dicen aquí, que ya no estamos bajo un reino de servidumbre, sino de gracia y de libertad, ¿verdad? Para poder alabarle, para poder glorificarle y poder quebrantar todas aquellas cadenas que no deben estar ahí, para que no estanquemos al Espíritu Santo de Dios a hacer su obra en nuestras vidas, amados hermanos. Es tremendo, le voy a decir así, porque lo pasé en mi persona, desligarse del quebrantamiento de las cadenas. ¿Por qué? Desligarse de esas cadenas. Al quebrantarnos nosotros nos humillamos ante Dios y decimos: sí, Señor, reconozco que yo estoy mal en este aspecto y que esto me está estancando a servirte. Primeramente reconociendo humildemente lo que estamos pasando y lo que no nos deja surgir, lo que no nos deja seguir adelante. Ahí empezamos con un buen paso. Al estar encadenados, amados hermanos, estamos atados. No podemos ver para otro lugar. Pero lo importante y lo más importante es reconocer que sin Cristo, sin el Espíritu Santo del Señor, no vamos a poder lograr hacer nada. Porque ahí está la clave de nuestra vida espiritual: el esperar en Dios.
retomando también lo que el Señor le dijo a Gedeón. Este se encuentra en Jueces 6:25. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, y derriba el altar que tu padre levantó a Baal, y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Bien, luego de haber leído esto, hay que saber que una condición para que nosotros seamos liberados es dejar todos los ídolos. Pero ustedes me dirán, yo no adoro ningún dios, pero hay que saber que los dioses no simplemente son estatuas, sino que es todo aquello que ocupa el primer lugar que le pertenece a Jesús. Puede ser tu hijo, puede ser algún sentimiento como el orgullo, puede ser algún familiar, algún objeto, puede ser tu trabajo, tus estudios, sea lo que sea. Tienes que quitar todo aquello que le está quitando el primer lugar a Jesús. Tienes que derribarlo, tienes que echarlo afuera, porque como dijo Jesús, que tienes que aborrecer a tu madre y a tu padre. No es odiar, sino que simplemente tienes que no darle el primer lugar a ellos, sino que siempre tenemos que darle el primer lugar a Jesús. Esa es una de las condiciones para que realmente nosotros quedemos libres. Continuando con los versículos clave, ahora vamos a leer Job 5, 8 y 9. Job 5, 8 dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Bueno, este pasaje, pues sabemos cómo fue Job, ¿verdad? Job estaba siendo atacado, fue atacado con sus hijos, los perdió todo, perdió hasta la salud y su integración física, porque también atacó el enemigo esa parte de su vida, ¿verdad? Pero vemos algo muy importante en Job. Job siempre siguió confiando en Dios. Job siempre clamó a Dios, a pesar de en algún momento aborrecer, ¿verdad?, la forma en que él estaba, porque somos humanos, y al tener ser humanos, a tener ese gran sufrimiento, pues nos sentimos tristes, nos sentimos derrotados por un momento, pero cuando nos recordamos que la gracia de Dios está en todo momento con nosotros y que sin Él no podemos hacer nada, sin Él no podemos movernos ni izquierda a derecha y no podemos salir de esa condición, entonces ahí donde realmente la gracia del Señor actúa en nuestras vidas con el ayuda, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayuda a levantarnos de ese lugar de tormentos, podemos decir así. Una vez que yo estaba hincada en el cuarto donde yo vivía antes, cuando tenía pareja, ¿verdad? Yo me sentía mal, me sentía como que no había nadie que podía ayudarme, porque no tenía nadie alrededor con quien contar. A pesar de haber tanta gente, no tenía con quién contar. Al hincarme yo en ese momento, en mi cuarto, a solas, le dije a Dios: Señor, sé muy bien en la condición que yo estoy. Sé que no estoy bien, sé que debo buscarte, sé que debo desligarme de esto y seguir adelante. Pero no puedo sola, y se lo dije yo a Dios, no puedo sola. Tengo mucho miedo, tengo temor, tengo ganas hasta de ya no existir porque no estoy haciendo nada. Me siento una mujer que no valgo por las palabras que había escuchado, por las frases que me habían metido en la mente, ¿verdad? Porque el enemigo es bueno para eso, para mentalizar, para decirte que no sirves, para decirte que no vales. ¿Cómo le decía a la esposa Job? Que le decía: maldice a tu Dios y muere, puesto que él estaba en una condición tremenda, porque era como para morirse y ya no querer nada de la vida y no buscar una esperanza. Pero Job no lo hizo así. Job tuvo la esperanza en que Dios lo iba a levantar, y recuerde lo que recibió Job. Job recibió mayores cosas de las que tenía antes, y así nosotros lo podemos hacer también como Job, ¿verdad? Y vemos lo bonito que es cuando quitamos ese velo, esa enseñanza que nos dio el hermano Jafet. Siempre me ha gustado, porque dice que al quitar ese velo que cubría todo aquello que teníamos miedo nosotros a entrar, porque ahí solo los sacerdotes entraban, ahí no podía entrar otra persona. Pero al momento que Cristo vino y con su gracia nos salvó, quitó el velo. Somos libres, estamos libres. ¿Para qué? Para entrar a su gracia, para recibir su Espíritu Santo y para poder levantarnos de ese lugar, quebrantando todas esas cadenas y echarlas fuera, para poder recibir algo mejor de Dios, lo que Él quiere realmente de nosotros. Ok, nuestro hermano Daniel nos habló un poco acerca del trabajo de Gedeón. ¿Cuál fue el principal
o bueno, cuál es la principal condición que todos tenemos para poder ser libres y poder alcanzar la libertad en Cristo. Es destruir todo altar que tengamos hacia el enemigo. Porque como decía nuestro hermano Daniel, un altar, un Dios no es simplemente una estatua, una imagen. Es todo aquello que ponemos por encima de Dios. El pueblo de Israel en este caso estaba adorando, estaba poniendo su confianza en Baal y en Acera. Por eso es que Dios manda a destruirlos, ¿no? Pero hay algo importante, mi amado hermano. Cuando nosotros alcanzamos la libertad, creo que todos los que hemos luchado con cierto tipo de cosas, los que han sido libres de todo tipo de cosas, saben de que así como dijo Jesús, que todo aquel que es libre, el enemigo no se va a quedar así nada más. Volverá 7 veces más fuerte. Aquí en Jueces se nos habla de que a Gedeón, en Jueces 6:32 se nos dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. El enemigo, al ver que nosotros derribamos sus altares, derribamos todos los ídolos que habían dentro de nosotros, a los cuales le estábamos sirviendo continuamente, nos convertimos en Jerobbaales. Gedeón se convirtió en un Jerobbaal porque derribó los altares de Satanás. Jerobbaal significa Satanás pelee contra él porque él derribó su altar. Cuando nosotros decidimos ser libres, mis amados hermanos, Satanás nos va a perseguir, pero no debemos temer, porque en Jueces 6:16 Dios le dice a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Dios le entregó la victoria a Gedeón. El enemigo nos va a perseguir. Esto también lo podemos ver en Faraón. Faraón deja ir al pueblo de Dios de tanto que Dios le manda plagas y le dice tantas cosas. Ok, vamos a leer lo que es Éxodo 14:5. Dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir Israel para que no nos sirva? El enemigo se molesta cuando le dejamos de servir. Pablo nos decía en una de sus cartas que nosotros decidimos a quién servirle, a quien nosotros le entregamos nuestra vida, es nuestro Señor. Y el pueblo llegó a decirle a Moisés: déjanos servir a los egipcios, porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hermano, muchas veces nos dan ganas de volver a la esclavitud, nos sentimos bien, sentimos de que la vida en Dios no tiene sentido. Pero Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El enemigo siempre nos va a seguir. Cuando destruimos sus altares, cuando somos libres, cuando quebrantamos las ataduras que nos mantenían ahí en el pecado, nos convertimos en Jerobbaales y Satanás empieza a contender y a pelear contra nosotros. Pero así como Dios le dio la libertad y estuvo con Gedeón y estuvo con el pueblo de Israel, y está el tan conocido Éxodo 14:14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tenemos que entender que solo clamándole al Señor podemos encontrar la libertad, y solo Él es el que nos da las fuerzas para poder ser libres. Así es, agradecemos en este día a Dios, gracias le damos porque nos permite aprender y conocer más de Él. Creo que el día de hoy aprendimos a cómo poder anhelar y buscar ese quebrantamiento de cadenas. Así es que te invito, hermano, que cierres tu vista y podamos poner en oración este propósito. Padre amado, nos presentamos delante de ti, delante del trono de tu gracia. Tu palabra dice que podemos alcanzar misericordia. Te pedimos que tú seas, que nos ayudes y nos fortalezcas para poder quebrantar todo altar que tengamos en nuestro corazón. Que fortalezcas a nuestros hermanos que se sienten atados. Que seas tú que les des la libertad. Que seas tú que pongas el querer y el hacer en su corazón. Y que seas tú que abras su entendimiento y que les hagas entender que es necesario buscarte para poder ser libre. Darles el deseo de la libertad. Y ayúdanos a mejorar como iglesia, amarnos los unos a los otros. Y así como la iglesia oraba por que Pedro fuera liberado de la cárcel y tú cumpliste, en este día te pedimos que quebrantes toda cadena de opresión dentro de tu ministerio, confiando y creyendo en que tú lo harás. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias el día de hoy, hermanos, por compartir con nosotros
y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.